nuestra enseñanza el día de hoy la vamos a titular ¿Cómo vivir en victoria? ¿Cómo vivir en victoria? Y todos sabemos que la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Amén. Pero aunque para nosotros está en nuestra mente y en nuestro entendimiento, aún en muchas personas no ha llegado a su corazón. Y necesitamos apropiarnos de eso, porque las circunstancias nos han hecho vivir pensando que lo mejor de Dios no está disponible para nosotros y que solo está disponible para otros. Pero eso no es verdad, porque Dios ha hecho disponible todo su favor para todos y cada uno de nosotros. Amén. Él ha hecho y ha hecho todo para que usted y yo vivamos en victoria. Amén. Pero hay algo que usted y yo necesitamos hacer para podernos apropiar de eso, de esa victoria que hay en Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar de enseñar y apropiarnos en esta mañana. No es todo, pero usted puede, vamos a mirar 4 punticos ahí en esta historia que vamos a leer, pero ahí hay más cosas. Usted puede estudiarlas y puede sacar también muchas otras cosas más que usted puede apropiar y desarrollar en su vida. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 14, y vamos a leer los versos del 8 hasta el 17. Del 8 al 17. Ahí hay un título, en mi Reina Valera 95, dice: David derrota a los filisteos. Amén. Entonces vamos a aprender algunos principios de cómo vivir en victoria. Vamos a aprender del rey David, cómo él vivía en victoria. ¿Cuántos creen que el rey David vivía en victoria? Amén. Ahora, tuvo momentos de dificultad, tuvo momentos de caída, pero se levantó y continuó adelante. Amén. 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 Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová le respondió: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Pearesim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemaran. Verso 13. Volvieron los filisteos a extenderse por el valle, y volvió David a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos y sácalos frente a las balsameras. Cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se divulgó por toda aquella tierra, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Amén. Ahora, vamos a mirar, como ya lo mencioné, algunos principios. De hecho, vamos a mirar solamente 4 principios, pero vuelvo y les reitero, aquí hay más cosas que usted puede auscultar, que usted puede estudiar para aprender. Pero lo primero que tenemos que entender para vivir en victoria es que necesitamos resistir al enemigo. Primera cosa que tenemos que entender es que necesitamos resistir al enemigo. Cuando tú y yo
entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas y empezamos a caminar en ese propósito, el enemigo siempre se va a levantar. El enemigo va a levantarse con el propósito de sacarte de curso. Un ejemplo, la gente empieza a congregarse y empieza a venir a la iglesia, y de isofacto empiezan a presentársele problemas en su casa. Por ejemplo, una señora viene sola aquí a la iglesia y viene por primera vez y ella dice y decide en su corazón, sí, quiero. Y cuando llega a casa encuentra a su esposo como una fiera, hay peleas, hay problemas. ¿Aló? Amén. ¿Será mi solo maestro? No, ¿cierto que nos ha pasado muchas veces? O cuando nos levantamos desde temprano y vamos a ir a la iglesia y empiezan las dificultades. Empieza una cosa, la otra, y esas cosas nos sacan el genio, y entonces ya uno le responde como no debía al otro, y se arma el problema más terrible. ¿Aló? Amén. Pero necesitamos entender que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, necesitamos resistir al enemigo. No se den codazos ni se digan nada el uno al otro. Sabemos que a todos nos sucede, amén. Pero entonces necesitamos entender que necesitamos resistir a ese enemigo. Mira lo que dice el verso 8. El verso 8 dice: cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en busca de David. Ahora, el propósito de Dios era que todo Israel estuviera bajo el liderazgo de David. Amén. Pero cuando el enemigo escuchó que el propósito de Dios estaba cumpliendo, inmediatamente se levantó. Y se levantó para impedir que ese propósito avanzara. Y lo mismo es en cada uno de nosotros. No debemos descuidar o desentendernos del mundo espiritual. Hablaba yo esta semana con alguien y me decía: pastor, he entendido que el mundo espiritual es tan real, incluso aún mucho más real que este natural. Le decía: tienes razón, tienes toda la razón. Porque él ha venido empezando a tener esa comunión con el Espíritu, y el Espíritu le ha venido empezando a mostrar y a enseñar cosas que para él son totalmente asombrosas y nuevas. Amén. Amén. Y yo quiero decirle algo: usted también puede ser bendecido de esa manera, si usted busca con todo su corazón la guianza del Espíritu Santo. Pero necesitamos entender que necesitamos resistir nuestro adversario, a nuestro enemigo. Mira lo que dice no voy a perder Crónicas, pero vaya a la primera epístola de Pedro y leamos allí la palabra. Primera de Pedro, a partir del capítulo 5, a partir del verso 8. Primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, en el verso 8. ¿Estamos todos allí? La palabra de Dios dice allí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, note lo que dice el verso 9: resistidlo. ¿Eso a quién le corresponde? A nosotros, ¿verdad? Nos corresponde a nosotros resistirlo. Y dice: resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, las dificultades que usted tiene, las dificultades que a usted le sobrevienen, no es el único. Usted no es el único. A todos nos vienen dificultades, circunstancias adversas, momentos difíciles, pero la diferencia está en que algunos lo resisten y otros no. Otros abrazan esas dificultades y se ponen a llorar. ¿Aló? Nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Pero hay otros que decimos: no, ante esta circunstancia yo esto no lo recibo. Yo sé de dónde viene esto y yo lo voy a resistir. Ahora, la palabra resistir implica, yo busqué esto en el diccionario, y implica
o da a entender que no es soportar algo pasivamente. Porque a veces entendemos resistir como, bueno, hágale, déme duro que yo aquí estoy. Yo aguanto, trato de aguantar. No, eso no es resistir. Resistir no es adoptar una posición pasiva. Todo lo contrario, es una acción ofensiva que hará que el enemigo retroceda. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo resistimos? Porque aquí se nos da una clave. Dice, resistidlo firmes ¿en qué? En la fe. Ahora, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que usted y yo vamos a resistir al enemigo cuando estamos llenos de la palabra, y cuando el enemigo nos toca, ¿qué va a salir de nosotros? Palabra. Eso es como una esponja. ¿Han visto las esponjas que utilizamos para lavar la loza? ¿Cierto? Ellas absorben, ¿cierto? Y cuando usted las aprieta, ¿qué sale? Agua. Ahora, cuando el enemigo lo golpea a usted, cuando el enemigo lo toque a usted, cuando el enemigo presione sobre usted, lo que debe salir de usted es palabra. Amén. Y esa es la manera en que resistimos firmes en la fe al diablo. Amén. Pero muchos quieren resistir al diablo hablando de las circunstancias, llorando, quejándose, incluso aún hasta haciéndole pataleta a Dios. Nosotros a veces hacemos pataletas, ¿saben? Hacemos pataletas a veces y nos quejamos y Señor, pero ¿por qué a mí? No, tú no tienes por qué decir eso. Tú lo que tienes que decir es: yo soy más que vencedor en Cristo. Yo estoy en el propósito de Dios. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él se levanta a mi favor, Él es el que todo lo puede y Él está a mi favor. Eso es resistir firmes en la fe. Porque Romanos 10:17, usted lo conoce, lo hemos citado ahora, pero usted entienda dónde está eso. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora se nos dice que debemos resistir firmes en la fe, y la fe va a estar en nuestras vidas aumentando en la medida que usted y yo pasemos tiempo en la palabra. Por eso es que es tan importante que usted pase tiempo en la palabra. Mire, cuando usted pasa tiempo en la palabra, usted se está amando a sí mismo. Usted se está amando a sí mismo, porque usted se está preparando para ese momento de dificultad, para ese momento donde el enemigo quiere sacarlo del camino. ¿Han visto fútbol? Cuando una pelota va adelante y dos jugadores van por el balón, hay uno que ¡pam!, le mete carga al otro, ¿cierto? ¿Para qué? Para sacarlo de camino. Y nosotros tenemos que estar fortalecidos con la palabra de Dios. Amén. Para poder impulsarnos e ir hacia en pos de la meta que Dios nos ha trazado. Debemos resistir firmes en la fe. Y la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida, mi hermano. La fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Y nosotros conocemos la voluntad de Dios cuando pasamos tiempo en la palabra, en su palabra. Muchas personas no conocen la voluntad de Dios y el enemigo los está engañando. Incluso aún muchos creyentes están pensando que las dificultades en sus cuerpos de enfermedad o alguna dificultad en su cuerpo es la voluntad de Dios. No, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es sanidad, amén. Amén. Pero tu fe va a comenzar cuando tú conozcas esa voluntad. Cuando tú conoces que la voluntad de Dios para ti es sanidad, tú te vas a parar firme ahí contra esa enfermedad. El día de ayer, viene esto a mi mente, porque el día de ayer el profesor de música me dio un testimonio y me habló algo, y que ahora viene a mi mente y es bueno. Él es músico y él tiene una banda. Y ya empezaron las invitaciones a gospel, a ir a iglesias a tocar, ya tienen un CD, ya grabaron, la cosa va funcionando muy bien. Y cuando llega eso, se enfermó es que de laringitis. Y lleva una semana que no puede cantar. Y el día de ayer aquí, él cantó. ¿Por qué? Porque dijo: yo no puedo seguir más con esto.
El enemigo me quiere detener. El propósito de Dios es que yo siga adelante con el talento que Dios me ha dado. ¿Y yo por qué estoy frenado? Llevo 2 semanas ya sin poder cantar, sin poder ensayar. Y por un diagnóstico que me dice que tengo laringitis y que no puedo cantar. No, yo voy a cantar en el nombre de Jesús. Y tomó el micrófono y empezó a cantar. Y me dijo, pastor, no me dolió nada. Amén. Anteriormente cantaba y el dolor ahí, yo decía, no, tengo que cuidar mi voz, tengo que cuidar. Y temerosos. Pero necesitamos entender que el enemigo siempre va a colocarnos obstáculos, pero debemos pararnos firmes en la fe. Amén. Firmes en la fe. Amén. Amén. Y seguir adelante. Amén. Primer principio, resistir al diablo. Santiago capítulo 4, ahí más adelante. Míralo ahí, Santiago capítulo 4, estamos ahí cerquita. Devuélvete ahí una página. Capítulo 4, verso 7. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Santiago 4, a partir del verso 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Necesitamos pararnos firmes en la fe. Amén. Necesitamos entender que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Pero muchos están esperando que Dios descienda y haga algo. No, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Te dio la autoridad a ti para que tú te levantes firme en la fe, resistas al enemigo y puedas seguir adelante. Amén. Él huirá si ve y entiende que hay un hombre que tiene en su boca palabra. Que cada vez que él presiona, ¡guau!, sale palabra. Y esa palabra lo resiste a él. Él dirá, uy, no, aquí no puedo. Me voy a buscar otro. A un tibio. ¿Aló? ¿Cuántos tibios hay aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos apasionados y encendidos? Amén. Gloria a Dios. Amén. Así debemos ser. Salmo 119. Salmo 119. Y miremos lo que dicen los versos 41 y 42. Dice, venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a quien me avergüenza. Cada vez que el diablo susurre algo, nosotros debemos dar una respuesta. Y la respuesta debe estar basada en la palabra de Dios. Por eso dice aquí la palabra, venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. Amén. Y luego dice, y daré por respuesta a quien me avergüenza. El diablo nos quiere avergonzar, amén. Pero la palabra de Dios morando en nosotros le va a dar la respuesta y le va a decir, diablo, te equivocaste. Amén. Diablo, aquí entendemos y conocemos quiénes somos en Cristo. ¿Quieres saber quién soy en Cristo? Soy más que vencedor en Cristo. Soy uno que es más que vencedor en Cristo. ¿Quieres que siga, diablo? Aló. Y él va a decir, no, déjalo hasta ahí. Aló. Amén. Necesitamos entender que los dichos de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca para poder resistir al enemigo. Segunda cosa, segundo principio que vemos aquí, volvamos allí al libro de Crónicas, en el capítulo 14, y miremos lo que dice el verso 10. El verso 10 dice, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Ahora, ustedes recuerdan que estuvimos hablando acerca de cómo ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Algunos sí, algunos otros no. Si alguno no estuvo en esa enseñanza, usted puede verlas allí en la página de internet www.vidaabundantemosquera.com.co, y ahí están las enseñanzas. Son 2 enseñanzas acerca de cómo ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y en esa enseñanza dijimos que en el antiguo pacto las personas eran dirigidas por varias cosas, entre ellas los sueños, los profetas,
¿Se acuerdan de eso? Sí, amén. Pero había algo, y es que ellos consultaban a Dios a través del sacerdote por el Urim y el Tumim. Y muy seguramente esa fue la consulta que hizo aquí David. A través del Urim y el Tumim consultó a Jehová y el Señor le dio la respuesta de subir en contra de los filisteos. Y este principio es que debemos depender de Dios, que debemos ser guiados por Dios en todas nuestras decisiones. Debemos ser guiados por Dios en todas nuestras decisiones. Ahora, mire algo bien particular. La primera vez que subieron los filisteos, en el verso 9, dice en el 10 que él consultó, ¿cierto? Y el Señor le dio una estrategia, le dijo, sí, sube contra ellos. Ahora, él fue y venció, pero hubo una segunda oportunidad. El mismo enemigo, el mismo sitio, las mismas circunstancias. Pero eso no hizo que David dijera, no, ya sé cómo es la cosa aquí, ya sé cómo es la mano aquí, entonces yo no necesito consultar a Dios, voy a hacer lo mismo que me dijo que hiciera antes. Mire el verso 14. El verso 14. Mire lo que dice. Y volvió David a consultar a Dios. Muchas veces se nos van a presentar circunstancias que son muy parecidas en el ambiente, en los actores, y que quizás ya hemos tenido en algún momento la respuesta de Dios para hacerle frente. Pero cada oportunidad que se nos presente, necesitamos consultar a Dios. Amén. Necesitamos consultar a Dios. Ahora déjeme decirle algo, y es que a veces, muchas veces, consultamos a Dios, le pedimos a Dios, Señor, danos dirección en esta área. Padre, yo te pido, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer este negocio? ¿No lo debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pero nos afanamos y no damos tiempo para escuchar la respuesta. ¿Sabe que muchas veces, otras veces no, otras veces sí, la respuesta va a llegar de manera inmediata, pero en algunas otras oportunidades vamos a necesitar esperar la respuesta de Dios y quizás la respuesta tome algún tiempo, pero eso se llama también fe. Amén. No es que Dios no haya escuchado, no es que Dios no quiera hablar, es que Dios quiere hacerte esperar en fe. Amén. Hacerte saber de que Él ya te escuchó. Cuando tú hablas y le dices, papá, necesito que me dirijas en esto. Y pasa un día, pasan 2 días, quizás una semana. Entonces, Dios no oye. No, Él sí oye. Lo que pasa es que quiere desarrollar la paciencia en ti. A veces somos muy impacientes, ¿verdad? Amén. Somos sumamente impacientes y todo lo queremos ya. Pero Dios también actúa en nuestras vidas a través de esa manera, a través de esa forma. Entonces necesitamos entender que dependemos de Dios. Que porque ya tuvimos una victoria y actuamos en esa victoria de esa manera, eso no quiere decir que en una próxima oportunidad vamos a hacer lo mismo sin consultar a Dios. Quizás cuando consultes a Dios te diga, haz lo mismo y lo vas a hacer. Amén. Pero quizás también puede ser como aquí en este caso, porque en la primera vez le dijo, sube de frente contra ellos. Pero en esta oportunidad le dijo, no vas a subir, los vas a rodear. Porque Dios puede generar diversas tácticas, diversas estrategias para enfrentar un mismo problema. Así es. ¿Aló? Un mismo problema. Entonces dependemos de Dios. Juan capítulo 16, vaya allí. Juan capítulo 16. ¿Estamos ahí? Y vamos a leer los versos 13 y 15. Dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué hará? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él
me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, no somos como en el antiguo pacto. No somos dirigidos de la misma manera que en el antiguo pacto. David consultó aquí el Urim y el Tumim. Otros consultaban el profeta. Otros pedían señales. Otros consultaban a través de sueños. Pero hoy nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo también te puede hablar a ti por un sueño. ¿Aló? ¿Verdad? Pero hoy no pedimos señales. Hoy muchos cristianos estamos pidiendo señales. Y eso no es para esta dispensación. Para eso tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Amén. Busca la comunión con Él. Afina el oído espiritual para saber cuándo te está dirigiendo y cómo te está dirigiendo. Eso toma tiempo de comunión con el Espíritu. Y por esa razón es que muchos de nosotros estamos fallando ahí. Porque queremos todo ya. Entonces queremos ir con el profeta. Queremos todo ya. Entonces queremos que nos hablen por sueños. Y Dios puede hablarte por sueños. Dios puede hablarte por un profeta. Pero la principal manera en que Dios guía a su pueblo es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. A través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, primera cosa, resistimos al enemigo. Segundo, dependencia de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tercera cosa, y es que no contaminarnos con las cosas del mundo. No contaminarnos con las cosas del mundo. Y vaya nuevamente allí al primer libro de Crónicas y leamos allí el verso número 12. Primer libro de Crónicas, verso 12. ¿Estamos ahí? Amén. Ok. Mira lo que dice la palabra, permíteme, yo me ubico. En el verso 12. Dice, dejaron allí sus dioses. ¿Quién los dejó? No, los filisteos, ¿cierto? Los filisteos fueron con sus dioses a la batalla. Y como salieron huyendo, los dejaron botados, ¿cierto? Entonces mire lo que hizo David. Dice, dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemaran. No nos contaminamos con el mundo, mis hermanos. Ahora, yo entiendo aquí que este texto habla de no idolatría y de cosas de índole espiritual. Pero déjenme decirle algo, y es que les decía yo ahora que el mundo espiritual es tan real, incluso aún más real que el natural, porque el natural es una copia de lo espiritual. Así que el mundo espiritual está tratando de influenciar de manera constante el mundo natural. Y no nos contaminamos con las cosas que dice que hace el mundo. Muchos cristianos estamos haciendo las cosas como las hace el mundo. Y nos estamos contaminando con eso. Estamos pensando de la manera en que piensa el hombre sin Cristo. Estamos tratando de llevar relaciones con otros de la manera en que el mundo establece. Por ejemplo, en el hecho del noviazgo. Es normal que tengamos relaciones. ¿Pero eso dice la palabra? No es normal. De hecho, eso es pecado. Pero hoy el creyente está adoptando las cosas del mundo. Amén. Y está viviendo como el mundo está planteando. Pero es que, pastor, yo no sé por qué en las iglesias se habla tanto en contra de los miembros del LGTBI. No, nosotros no hablamos en contra de ellos. Nosotros los amamos a ellos, pero no compartimos lo que ellos hacen, que es una cosa totalmente distinta y diferente. Y muchos cristianos están diciendo, pero es que tenemos que respetar su libre... Bueno, sí, respetamos, pero no compartimos. Amén. Y no podemos adoptar ese tipo de prácticas. Mire, me aterra saber cosas
como que aquí en Colombia, ¿sabían que hay una iglesia que se llama la Iglesia Rosada? De puros homosexuales. Es una cosa terrible, vergonzosa, vergonzosa. Y entonces allá van todos los homosexuales y entonces alaban y buscan a Dios de la manera en que ellos creen que es. Pero eso es vergonzoso. La palabra de Dios no acepta eso. Ahora, Dios ama a esas personas. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Amén. Dios las ama. Lo que aborrece es el pecado. Pero Dios ama a esas personas. Ahora, también he visto a muchos homosexuales ser restaurados. Viene esto a mi mente, es que no recuerdo cómo es que se llama, Nerú. ¿Se acuerdan de Nerú? El negrito que bailaba y que él era homosexual, era homosexual y salía en esos programas de día a día, de moda, presentador. Ahora lo vemos, usted lo ve con una Biblia en la mano y diciendo, eso es pecado, Dios me sacó de ahí. Tremendo. Gloria a Dios, eso es maravilloso. Amén. Eso es maravilloso ver una persona restaurada de esa forma. Gloria a Dios. Entonces, nosotros no podemos acoplarnos al mundo. Miren lo que hizo David. Ahora, esos dioses, habían cosas ahí de oro, eran cosas llamativas, eran cosas que valían billete, pero él dijo, no, eso es basura, eso es estiércol, quemen todo eso. ¿Aló? Amén. Pero hoy es algo llamativo y entonces queremos adoptarlo, traerlo a la iglesia, santifiquemos esto. No. Dios ha establecido ciertas normas, ciertos principios y ahí nos tenemos que mantener. Amén. Ahí nos tenemos que mantener. Miren lo que dice la palabra al respecto de esto. Vaya a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Y leamos el verso 5 y después leemos el verso 25. Amén. Amén. Capítulo 7, verso 5 dice, pero así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahora, ¿sí ve por qué David hizo lo que hizo? Porque él conocía la orden de Dios, él conocía la voluntad de Dios. Ay, pero David, es que es de oro puro. No importa, quemen esa basura. ¿Aló? Amén. Quemen eso. Necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y verso 25 dice, quemarán las esculturas de sus dioses en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ni los tomarás para ti. No sea que tropieces por ello, pues es una abominación para Jehová tu Dios. Ahora mire, en el culto, aquí tenemos unos jóvenes que son del grupo de la alabanza, ¿cierto? Y hoy el mundo está plagado de cierto tipo de música, ¿cierto? De cierto tipo de música. Y nosotros que estamos aquí adorando al Señor, nos estamos contaminando con lo del mundo. ¿Aló? Amén. Nos estamos contaminando con lo del mundo. Y mire lo que dice la palabra aquí. Les hablo a los muchachos de la alabanza. Mire lo que hablan. No se contaminen con las cosas del mundo, porque eso los hará tropezar. Amén. Eso los hará tropezar. Amén. Y ese es solamente un ejemplo. Ahora, hay otros ejemplos para nosotros en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el área sexual. El área sexual. El mundo dice, oye, hágale como quiera. ¿Está casado? Sí, hágale como quiera, hijo. Dele. Sexo oral, sexo anal. Y una infinidad de cosas terribles. Pero eso es abominación para Dios. Porque tú debes respetar a tu esposa te debe respetar a ti.
Dios ha establecido una manera en que tu relación sexual es bendecida y es agradable ante los ojos de Dios. Pero yo he visto, vaya usted a alguna librería cristiana, yo lo he visto, yo los he visto. Y en las librerías cristianas, no estoy hablando de una librería normal. ¿Cómo mejorar tu vida sexual? Y entonces, abres sexo oral, sexo anal, sexo así, sexo asá. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? En una oportunidad, alguien fue un libro que te prestaron a ti, ¿cómo? Y hablaba toda esa basura. Y era cristiano. Entre comillas. Pero eso no agrada a Dios. No podemos contaminarnos con las cosas del mundo, muchachos. Amén. No podemos contaminarnos con las cosas del mundo, queridos hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es abominable para Dios. Amén. No nos contaminamos con las cosas del mundo. Segunda Timoteo, segunda carta a Timoteo. Mire que cuando nosotros empezamos a coquetear con las cosas que el mundo nos ofrece, eso va a traer miseria y ruina y fracaso para nuestras vidas. Y miremos el ejemplo de un hermano que cayó y se fue tras las cosas del mundo. Está en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Leamos desde el 9 para que tengamos un poquito el contexto. Ustedes recuerdan que aquí Pablo le está escribiendo a quién, a Timoteo. Timoteo era un pastor, ¿cierto? Así que mire las recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo. Le dice, procura venir pronto a verme. Se nota cuando uno lee la carta a Timoteo que Pablo tenía un especial amor por Timoteo, porque él lo llama su hijo. Capítulo 4, a partir del verso 9. Segunda carta a Timoteo, no primera sino segunda, porque quizás puedes estar en primera. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ahora, ¿quién era Demas? Demas era un hombre colaborador de Pablo. Si usted lo ve en otras menciones, como lo vamos a ver ahora, lo vemos hombro a hombro con Pablo ahí trabajando, evangelizando, yendo a las ciudades, llevando cartas de un lugar a otro, alentando a la gente. Pero mire, ya en la parte final, porque aquí vemos a Pablo ya a punto de morir, está escribiendo sus últimas cosas, porque si usted lee más adelantico, él va a decir, estoy a punto de ser sacrificado, mi partida está pronto, así que ven pronto a verme, quiero hablar contigo por última vez, te quiero dar las últimas recomendaciones. Y cada vez que leo esa carta y lo miro desde ese punto, me dan como ganas de llorar, de ver el amor de Pablo, de ver cómo Pablo desde hasta el último segundo de su vida la dedicó al servicio de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Pero dice aquí en esta parte, dice, mira, ven pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Se ha ido al mundo. Qué triste. Gente con muchos talentos, gente con muchas habilidades, gente con las cuales Dios tiene grandes propósitos, y empiezan a coquetear con las cosas del mundo y se van hacia el mundo. Y miremoslo en otra faceta, miremos a Demas en otra faceta. Filemón 24. Filemón. Hay antecitos de Hebreos, para que la ubiques rápido. Filemón, verso 24. ¿Estamos ahí? Amén. Leamos desde el 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ese hombre era un hombre importante en el ministerio de Pablo, pero qué lamentable al final de los días de Pablo que él esté diciendo, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, ya no quiso más. ¿Pero por qué? Porque empezó a coquetear con las cosas del mundo. Mucha gente
viene a este lugar y recibe liberación. Empiezan a conocer el propósito de Dios para sus vidas. ¿Y cuántos saben que trabajar es bueno? ¿Cierto? Trabajar es bueno. Pero necesitamos entender cuáles son las prioridades en nuestras vidas. Y mucha gente de esa, Dios lo ha bendecido con un empleo y no vuelven. No vuelven. Y uno los llama. Sí. Y después vuelve uno los llama y dicen, no, estoy en unas dificultades terribles. Ven, vamos. No necesitamos estar en dificultades para entender que necesitamos estar prendidos del Señor. Así es, amén. Amén. Debemos mantener nuestras prioridades en orden. Sabemos que Dios es primero, que segundo es nuestra familia, que tercero es la salud, que cuarto es el trabajo, que quinto es el ministerio. Pero una de las cosas que nos hace estar o tener a Dios en primera prioridad es congregarnos. Es congregarnos. Amén. Necesitamos entender eso. No nos dejemos deslumbrar por lo que el mundo está ofreciendo. Quizás te están ofreciendo, el mundo te está diciendo, es que si no lo haces hoy, no vas a poder ganar de la misma manera. No, déjame decirte algo, cuando tú honras a Dios, Dios te va a poner en honra. Aleluya. Dios te va a poner en honra. Incluso aún en contravía de lo natural. ¿Cuántos creían que iba a ganar el sí? Todos. Yo iba a votar por el no, pero yo en mi mente decía, no, es que está berraco, está difícil. Pero Dios cambió eso en un minuto, en un segundo. Mire, yo les contaba a algunos hermanos ayer, cuando fui a acompañar a mi esposa a que votara. Yo estaba parado ahí con mi hijo mayor en la esquina, cuando gente ahí, oiga, yo voy a votar por el sí. Y caminaban 2 pasos y decían, no, mejor no. No, eso no, votemos no. Y se iban a votar no. Y yo decía, gloria a Dios, ahí está el Espíritu de Dios obrando. Ahí está el Espíritu de Dios obrando en las vidas. Dios puede cambiar las cosas. Amén. Dios puede cambiar las cosas. Y las cosas naturales quizás nos dicen, sí, pero cuando Dios dice, no, pues no. Amén. Y cuando Dios te quiere bendecir a ti, te va a bendecir como sea. Amén. Cuando tú honras a Dios, Él te bendice. Amén. Él es bueno. De hecho, ya te bendijo con toda bendición espiritual. Porque eso dice la palabra, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces debemos confiar en Él y no contaminarnos con las cosas del mundo. Incluso aún las mismas circunstancias nos van a hacer pensar de una manera distinta. No, es que se tiene que hacer así. Mire, muchos negocios, cuando se plantea algún negocio, la gente, no, es que si tú no lo haces así, no va a funcionar. Pero ¿cómo así? Es que hay que pagar impuesto. Mi hermano, no le va a dar. No le va a dar. Si usted no paga, si usted evadamos y verá que esto nos da. Pero si usted honra a Dios y usted paga impuestos, Dios le va a dar, lo va a honrar y lo va a poner en alto. Necesitamos hacer las cosas legalmente. Amén. Como Dios las ha establecido. No nos contaminemos con las cosas del mundo. No hagamos las cosas como el mundo las hace, porque el mundo está viciado por el enemigo. Amén. Primera cosa, resistimos al diablo. Segunda cosa, dependemos de Dios buscando su dirección, su guianza en el Espíritu. Tercero, no nos contaminamos con las cosas del mundo. Y cuarta cosa, obediencia. Cuarta cosa, obediencia. Vamos nuevamente allí al primer libro de Crónicas, capítulo 14. Y miremos el verso 16. Bueno, como no fueron rápidos, desde el 15. Dice, cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Verso 16. Hizo pues David como Dios le mandó. Eso es obediencia. Obediencia. Y mira el resultado de la obediencia. Y derrotaron al ejército de los filisteos desde Jasón hasta Geser.
Pero Dios, ¿por qué tan complicado? Esas vueltas que vamos a tener que dar, quizás nos va a demandar mucho más tiempo, nos va a demandar mucho más esfuerzo. ¿Por qué no lo hacemos como la primera vez? Y subimos de frente y ya. No, Dios no puede hacer así otra vez. Pero Él quiere ver cómo está tu obediencia. Amén. Amén. ¿Cómo está tu obediencia? Necesitamos ser obedientes. Amén, amén. Y déjame decirte algo. Dios está buscando hombres y mujeres obedientes. Amén. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres obedientes. No, Dios no está buscando hombres y mujeres con muchas cualidades, o muchas habilidades, o mucha sabiduría. No, porque Dios puede dar eso. Pero Dios lo que está buscando es un hombre o una mujer obediente, porque Él sí no puede pasar por encima de la voluntad de esa persona. ¿Me hago entender? Amén. Puede ser que tú no tengas talento para tocar aquí algún instrumento, pero si Dios te está llamando a hacerlo, obedece. No, pero es que afina más un gallo, pastor. No, bien, hágale, porque Dios va a afinar eso. Amén. Amén. Dios va a afinar eso. Dios va a poner la habilidad. Dios va a poner el talento. Amén. Porque si Él te está llamando a algo, Él va a dar lo que tú necesitas para que lo hagas. Amén. Y eso se llama obediencia. Muchas veces jóvenes han sido llamados a este lugar a tocar una guitarra, a cantar. Dios le ha mostrado sueños con respecto a su vida, al propósito que Dios tiene con él o con ella. Pero él ve que quizás las habilidades no son como muy buenas. Déjame decirte algo. Dios va a afinar eso en la medida que tú seas obediente. Amén. Dios va a ir afinando todo eso. Dios va a ir puliendo. Dios va a ir puliendo porque Dios está buscando hombres y mujeres obedientes. Amén. Amén. Y mira lo que dice primer libro de Samuel, hablando acerca de David. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Este verso usted lo conoce, pero miremoslo una vez más con respecto a la obediencia de David. Capítulo 13, versos 13 y 14. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Ahora, ¿recuerdan cómo era Saúl? Saúl era un tipo imponente. ¿Se acuerdan? Era alto, acuerpado, bonito. Mejor dicho, las mujeres lo veían y se derretían. El hombre tenía carisma, el hombre tenía habilidades. Amén. Pero le faltaba una cosita. No era obediente. No era obediente. Y mire lo que dice aquí la palabra: locamente has actuado si hubieras guardado el mandamiento de Jehová tu Dios te había ordenado. Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, entendemos aquí que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre obediente. Amén. Es un hombre obediente. Y miremos eso, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Leamos el verso 22. Capítulo 13, verso 22. Como no fueron rápidos, desde el 21. Ok. Dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y note lo que dice: quien hará todo. No dice algunas cosas, sino todo lo que yo
quiero. ¿Cuántos están dispuestos a hacer todo lo que Dios Amén. quiere? Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos están dispuestos a ser obedientes? Eso es lo que te va a dar la victoria en tu vida. Eso es lo que te va a dar verdaderamente la victoria en tu vida. La obediencia trae exaltación por parte de Dios. Vuelva allí al libro de Crónicas y con esto terminamos. Primer libro de Crónicas. Y leamos nuevamente ese verso 16. Dice, hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Nota el 17. Y la fama de David se divulgó por toda aquella región, por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Sabe? La obediencia trae exaltación. La obediencia trae exaltación. La obediencia te lleva a un nivel mayor. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ir a un nivel mayor? Entonces, se necesita que usted sea obediente. Amén. Obediente. ¿Aló? Si eso que Dios te ha dicho que no está bien en tu vida, necesitas corregirlo. Cámbialo. Toma decisiones y empieza a caminar de una manera obediente, porque eso va a traer beneficios para tu vida, va a traer exaltación a tu vida. Amén. Eso va a traer gran exaltación a tu vida. Entonces repasemos. Estamos hablando de cómo vivir en victoria. Vivimos en victoria cuando resistimos al diablo. Recuerde que el enemigo, cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, él va a venir con todo para sacarte de ahí, pero tú debes resistirlo firme en la fe. Amén. En la fe. Segundo, dependemos de Dios para toda decisión. Dependemos de Dios para toda decisión. ¿Y cómo generamos esa dependencia? Siendo dirigidos por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Tercera cosa, no nos contaminamos con lo que el mundo ofrece. ¿Aló? Amén. El mundo te va a coquetear, pero tú debes decirle no. Amén. Cuarto, obediencia. Somos obedientes. ¿Qué sabe hacer usted? Obediente. Obedezco. Ese es el requisito que Dios quiere. Las hojas de vida que Dios está recibiendo para sus hijos, para el servicio en su iglesia, no demandan, sé hacer aquello, tengo PhD, tengo tal cosa, tengo la otra. No, lo que pasa si no me sirve, porque es que esto yo también lo puedo dar. Otra, tengo tal otra, no, tampoco. Tengo obediencia, este sí me sirve, con este sí puedo trabajar. ¿Aló? Amén. Eso es lo que Dios está buscando, hombres y mujeres obedientes. Y luego Dios te va a dar todas esas habilidades para que hagas y tengas muchas más cosas. Amén. Amén. Gloria.